Bueno, hoy se dio la detención del exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, y del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, así como dos funcionarios más, tanto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes como de la Comisión Nacional de Emergencias. En este momento se gestiona el espacio para la audiencia de medidas cautelares. Cristian Fallas ha seguido este tema desde horas de la madrugada y nos amplía en vivo. Cristian. Buenas tardes, Paul, qué gusto saludarlos, amables televidentes, contarles que hace pocos minutos ya salieron los abogados de Mauricio Batalla y también de Alejandro Picado en lo que es apenas la indagatoria por parte del Ministerio Público en la sala número 11, acá en los tribunales de Goicoechea, en el entendido de que no es una audiencia, ni mucho menos todavía, simplemente en horas tempranas, cerca de las 9 y 10 de la mañana, ellos fueron trasladados acá, primero a la sala número 8, para primero recabar algunos datos de los imputados y luego, en horas de la tarde, después de la hora del almuerzo, inicia esta indagatoria donde se terminó hace pocos minutos, apenas después de aproximadamente unas 3 horas, la indagatoria de Mauricio Batalla y también de Alejandro Picado, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, así dispuesto por el Ministerio Público en ese orden. En este momento están esperando los abogados aquí, entre ellos don Rafael Guloc, el abogado de Marco Castillo, el director de Aviación Civil, y también está el funcionario, el fiscal de la Comisión Nacional de Emergencias a la espera en celdas del OIJ también para que sean trasladados acá, que sean subidos a la sala número 11 para ser indagados apenas por el Ministerio Público. Así que, Paul y amables televidentes, de momento pareciera que esta audiencia de medidas cautelares va a quedar para el día de mañana, pero también puede ocurrir que el juzgado de turno extraordinario tome el expediente y cite de nuevo a los abogados y se inicie la audiencia el día de hoy. Eso es un escenario, pero al parecer, por las horas en que se ha desarrollado todas estas diligencias, desde las 5 de la mañana, 5:30 a 6 de la mañana en algunos de los puntos, están solicitando que esta audiencia se haga para el día de mañana. Nos referimos ya a la audiencia de medidas cautelares, donde el Ministerio Público va a plantear ante el Juzgado Penal de Hacienda cuáles son sus pretensiones legales en contra de estas 4 personas investigadas por el supuesto tráfico de influencias y también lo que es la afectación a la hacienda pública, entre otros delitos que está señalando el ente acusador. El día de hoy, 22 allanamientos en total de la Fiscalía Anticorrupción, Probidad y Transparencia junto al organismo de investigación judicial desde horas tempranas, así que entre estos los detenidos el exministro y también el presidente actual de la Comisión Nacional de Emergencias. La casa de habitación del exministro Mauricio Batalla en Curridabat fue uno de los 22 puntos allanados por parte de la Fiscalía Anticorrupción, Probidad y Transparencia y el OIJ. Se abrió una causa por supuestas anomalías en un contrato otorgado a la empresa constructora MECO para reparar parte de la pista del aeropuerto Daniel Oduber en Guanacaste y por un monto original, de acuerdo a las autoridades, de $40 millones que al final quedaron en 36. Se está investigando, en este caso, todo lo que tiene que ver con la reparación de la pista, la adjudicación, pero sobre todo la ejecución y la inclusión, en este caso, del Cantón de Liberia en un decreto ejecutivo que un año atrás prácticamente no existía. Bueno, la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós presenta un deterioro que ya había sido documentado prácticamente en 2015, 2016, hacía necesaria su reparación urgente. Para esta reparación no se realizaron los procedimientos ordinarios, sino que lo que se investiga es que se fraguó un plan, en este caso por parte de los imputados, para incluir al Cantón de Liberia, que no estaba incluido dentro de los efectos de la tormenta Bonnie, prácticamente un año después de que se había firmado el decreto original, y con eso utilizar los fondos de la Comisión Nacional de Emergencias, y también se utilizaron fondos del Instituto Costarricense de Turismo para la reparación de esta pista. Según el caso, en el 2022, la entonces ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, y el presidente Chávez firmaron un decreto de emergencias por la afectación de 3 ondas tropicales y la tormenta Bonnie. Para el 2023, según la Fiscalía, firmaron una ampliación sugerida por la Comisión Nacional de Emergencias para incluir al Cantón de Liberia en ese decreto.
presiones de la empresa constructora, del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, del director de Aviación Civil y un fiscal de la Comisión Nacional de Emergencias, se logró el objetivo y la contratación directa apunta a la investigación. Lo que está investigando es una adjudicación de 40 millones de dólares que al final, por una ingeniería de valor que hace MECO, se reduce a 36 millones de dólares lo que se pagó. Sin embargo, lo que se contrató pareciera ser que no coincide con lo que se pagó, con lo que se ejecutó. En total se ejecutó 22 allanamientos simultáneos entre casas de habitación y oficinas públicas. Hace pocos minutos también hicieron abandono de la sala de juicio número 11, tanto el abogado de don Alejandro Picado como los abogados, porque son dos de don Mauricio Batalla. Nosotros le hemos hecho la consulta de qué es lo que ha ocurrido hasta esta hora y también cuál es la posición de ellos exactamente acerca de lo que está haciendo o señalados por parte del Ministerio Público, y también le hemos hecho una pregunta importante que ha trascendido el supuesto ordenamiento de levantar el secreto bancario de estas dos personas. Sin embargo, los abogados de estas personas han negado total y absolutamente de que eso se haya ordenado junto con las órdenes de allanamiento que se ejecutaron el día de hoy. Vamos a escuchar a don Gerardo Enrique Chávez. Él es el abogado, uno de los abogados de Mauricio Batalla, pocos minutos después de que abandonaron la sala de juicio número 11, acerca de lo que ha transcurrido ya desde aproximadamente las 6 de la mañana que se ejecutaron, en este caso, las órdenes de allanamiento de morada, y luego fueron trasladadas estas personas acá al segundo circuito judicial en Huecochea. Escuchamos al abogado. Sí quiero dejar absolutamente claro, no existe dentro del expediente tan siquiera la insinuación que Mauricio Batalla haya agarrado un colón. O sea, esto es un tema específico del aeropuerto allá en Liberia. O sea, este expediente, como para dejarle claro, este expediente, conforme nos fue citado, está como clasificado en 3 etapas. La primera etapa, que es donde, bueno, se da el daño, se hace el análisis, eventualmente para ver si puede operar a través de un tema de fondo de emergencias, donde se da pues la alarma o la alerta que eventualmente haya procedencia. En ese momento no era don Mauricio la persona que estaba al mando del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tampoco fue don Mauricio, no tiene que ver absolutamente nada Mauricio en esa etapa. En la segunda etapa, que es cuando ya se abre la posibilidad de contratación con la empresa que va a hacer el arreglo, don Mauricio tampoco tiene absolutamente nada que ver. Don Mauricio inicia como ministro de este gobierno de Obras Públicas el 24 de marzo del año 2024. Él tiene que ver con un tema de ejecución. Y ya conocimos claramente que fue don Mauricio como ministro. Es una persona pues ágil, una persona de hacer los trabajos de la mejor manera posible y demás. Y producto de este tipo de circunstancias, pues, se le está cuestionando cosas que por un tema de respeto pareciera que no tiene ningún sentido, ¿verdad? No hay ninguna circunstancia, tampoco podemos ampliarnos más. Entenderán que está en la etapa de investigación y nosotros no vamos a hacer, con el debido respeto, fuga de información. A esta hora entonces recapitulamos que ya se terminó con la indagatoria del exministro de Transporte Mauricio Batalla y también del actual presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alejandro Picado. Están a la espera de que sean, en este caso, trasladados desde la sede del OIJ aquí al tercer piso de los tribunales lo que sería el director de Aviación Civil, don Marco Castillo, y también a este funcionario de apellido Villalobos de la Comisión Nacional de Emergencias, para que sean indagados por parte del Ministerio Público. Entonces, en el entendido de que esta audiencia de medidas cautelares en contra de las 4 personas sería hasta el día de mañana, es decir, que ellos permanecerían detenidos acá en las celdas del organismo de investigación judicial, para que el día de mañana entonces el juzgado penal cite a las partes para ahora sí hacer esta medida. Contarles que en el caso de don Alejandro Picado decidió declarar en este momento, cuando fue indagado de la Fiscalía, para que también fuera tomando nota el fiscal al cargo de esta diligencia, como lo es exactamente la indagatoria y la medida o la audiencia de medidas cautelares. Así que el día de hoy se está por terminar con la indagatoria de 2 de los acusados que aún faltan. Ya fueron bajados a las celdas del OIJ Mauricio Batalla o Alejandro Picado, y se sería para el día de mañana que sean citados por el juzgado penal para hacer ya la audiencia de medidas cautelares. Pero puede pasar, es una posibilidad remota, pero puede ocurrir de que el juzgado de turno extraordinario
tome el expediente ahorita en la noche y cite a las partes nuevamente para hacer la audiencia de medidas cautelares. Sin embargo, se ha solicitado, en este caso, en la voz de las partes, por todas las horas que ha transcurrido, los allanamientos y demás, que sea el día de mañana que se haga precisamente esta audiencia de medidas cautelares, que se van a escuchar las pretensiones precisamente de la Fiscalía en contra de estas personas. ¿Cuáles van a ser esas medidas? Recordemos que pueden ser prisión preventiva y pueden ser medidas alternas, como firmar cierto tiempo en el juzgado, entregar el pasaporte, no acercarse a las oficinas o los testigos, en fin, de esas medidas alternas también que pueden ocurrir, pero eso se habrá hasta el día de mañana, según nos han dicho los abogados de Mauricio Batalla, que así se lo han indicado las autoridades judiciales. Así que ellos ya se retiraron. Cuando le estamos indicando, puede ser que el turno extraordinario lo tome o, en su defecto, se deje el expediente y el día de mañana se lo va a trasladar al turno ordinario para que sea entonces en horas de la mañana o así espacio, que se haga entonces la audiencia de medidas cautelares, en el entendido que las 4 personas entonces pasarían la noche precisamente acá en las celdas del organismo de investigación judicial a la espera de esta otra diligencia. Esto es lo que está trascendiendo, Paul, de momento a esta hora de la tarde. No sé si tiene alguna consulta, con mucho gusto. Sí, Cristian, te iba a consultar precisamente ese aspecto. ¿De qué depende de que este caso lo tome el turno extraordinario? ¿Hay alguna razón por la cual no lo tome o que ya se deje para el día de mañana? Sí, eso es una solicitud expresa de las partes, Paul, de que se haga el día de mañana por la hora, por las horas que se han extendido de las horas de allanamiento. Obviamente hay un cansancio claro por parte no solamente de los imputados, sino también de los abogados que han tenido que estar desde estas horas tempranas a la par de sus clientes. Algunos han sido citados acá también a la sala número 8, primero para lo que era recabar los datos desde horas tempranas y luego fueron al almuerzo, luego subieron de nuevo acá al tercer piso y acaba de terminar la indagatoria. Así que es muy remota, por lo menos lo que nos han dicho Ramiro Denis y don Gerardo Enrique Chávez, quienes son los abogados de Mauricio Batalla, de que esa audiencia se haga el día de hoy. ¿Sería lo ideal para ellos? Probablemente sí, porque hay que recordar que en otros casos similares a los que se está acusando la Fiscalía, si la Fiscalía no solicita la prisión preventiva, el juez lo que dice, no va a solicitar prisión preventiva. ¿Cuáles son las medidas? Las acepto, entreguen el pasaporte y dejen en libertad a los imputados. Eso también puede ocurrir. Sin embargo, de acuerdo a lo que nos han dicho los abogados, por la experiencia que ellos tienen y ellos hicieron la consulta, hay unas partes que están solicitando que sea para el día de mañana. Pero hay que recordar que aquí la voz cantante, en este caso, la lleva la Fiscalía en el entendido. Señor o señores del juzgado, ya terminé las indagatorias de los 4, estoy a las órdenes, podemos hacer la audiencia de hoy o sería el día de mañana. Entonces, el juzgado será el que toma la decisión final si se abre esta vista privada también acá en estas salas o sería en su defecto para el día de mañana. Así que eso es, Paul, lo que está trascendiendo de momento acá con la detención de estas personas. Por supuesto que vamos a estar atentos, ya sea que se haga el día de hoy, esta audiencia de medidas cautelares, o en su defecto el día de mañana, para saber exactamente cuál va a ser la suerte legal de estas 4 personas implicadas en lo que es esta investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, Probidad y Transparencia. Gracias, Cristian. Estaremos, por supuesto, pendientes y dándole seguimiento a este sonado caso y que estaremos viendo a ver cuál va a ser el siguiente paso, tanto de la Fiscalía como de las autoridades judiciales, así como también el proceso en sí, ya el proceso judicial en el estrato de Hacienda y civil de Hacienda en Goicoechea. Gracias, Cristian. Vamos a hacer una recapitulación de toda esta operación que el OIJ ha bautizado como Pista Oscura. Vamos a ver esa línea de tiempo de todo lo que ha pasado con este caso, y ya lo vemos aquí. El 8 de julio, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, y la ministra Natalia Díaz firman el decreto de emergencia por el paso de la onda tropical Bonnie. Entonces, ya a partir de ese momento, empieza a activarse todo el protocolo para ayudar a construir obras en las zonas afectadas por la tormenta tropical Bonnie. Recordemos, esta tormenta tropical Bonnie que afectó a nuestro país a inicios del año, prácticamente a finales del año 2021, y también afectó algunas zonas, principalmente del Pacífico Central y el Pacífico Sur del país. Pero vamos a ver la siguiente fecha
porque el 7 de agosto del 2023, un informe de la Unidad de Infraestructura Aerodinámica de Aeronáutica de Aviación Civil advierte que no existen elementos suficientes para atribuir a la tormenta Bonnie los daños en la pista del aeropuerto Daniel Oduber, y que más bien esos daños ya se venían presentando de forma constante por el uso y también por otras condiciones. Pero este informe de agosto del 2023 de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de Aviación Civil está advirtiendo ese punto. Vamos a pasar ahora a la siguiente fecha en todo este caso. El 20 de junio del 2023, un documento solicita incluir a esta pista del aeropuerto Daniel Oduber como infraestructura afectada por la tormenta tropical Bonnie. Entonces llama la atención cómo este documento entra, por decirlo así, en todo este proceso de hacer o de establecer los daños debido a la tormenta tropical Bonnie y tratar de que se ampare bajo el criterio del decreto de emergencia. Seguimos con la siguiente fecha, y es una de las fechas donde se firma, el 21 de junio, se firma la ampliación del decreto, ya se firma, se incluye la afectación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós en Liberia, se incluye como una de las partes afectadas en esta, debido a la tormenta tropical Bonnie, y se amplía el decreto de emergencia. ¿Para qué? Para que precisamente se puedan hacer obras con fondos de la Comisión del Fondo Nacional de Emergencias. Y por eso pasamos a la siguiente fecha clave. El 11 de enero del 2024 se da la contratación a la empresa constructora MECO por proceso expedito de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que con los procesos bajo la ley de emergencias, la mayoría no pasa bajo los controles de la Contraloría General de la República y son mucho más rápidos de contratar. No pasa por el proceso de licitación, normal, que puede prever un tipo de apelación. Las apelaciones son las que más atrasan los carteles de licitación en nuestro país ante la Contraloría. Bueno, al estar en este proceso expedito por emergencia y no pasar por la Contraloría, se firma este convenio, este contrato, el 11 de enero del 2024 por $40 millones para atender la pista del aeropuerto Daniel Oduber. Y seguimos con la siguiente fecha, que viene a ser también muy importante, que es también la que tiene que ver con ya la advertencia que hacen las autoridades de esta situación que se estaba presentando en la pista. La siguiente fecha tiene que ver con la destitución precisamente del ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, esto por encontrarse algún tipo de irregularidades en el proceso de contratación, según lo mismo que dijo el presidente de la República, Rodrigo Chávez, al momento de establecer o de ordenar la destitución del ministro Amador y de Fernando Naranjo como director de Aviación Civil. Entonces se da otra de las fechas, el segundo semestre del 2024, el proyecto está completamente varado y MECO sugiere una ingeniería de valor y una reducción de un costo final de aproximadamente unos $4 millones. Y es ahí, según la Fiscalía, en donde el ministro Batalla y Fernando Naranjo habrían firmado precisamente el aval del contrato de esta reducción en el precio, aun cuando la obra no estaba terminada. Así que esas son las razones por las cuales se está involucrando al ministro Batalla y al actual director de Aviación Civil, Marco Castillo, por haber firmado ese aval y debido a la ingeniería de valor
presentada por MECO y que al final no tuvo mayor avance, puesto que la obra apenas llevaba un 30% de haberse hecho. Esto es lo que dice, esto es lo que sostiene la Fiscalía como parte de la situación por la que se está investigando y acusando, se estaría acusando a estos dos funcionarios públicos.